Maravillas de Europa. Paisajes extraordinarios. La tierra está caliente, muy caliente. En la antigüedad, los griegos llegaron aquí y llamaron a esta región los campos flegreos, es decir, ardientes. De igual manera, pudieron hacer referencia al olor, ya que junto a estas bocas amarillentas la atmósfera es irrespirable. Los vapores que se elevan desde el suelo a una temperatura superior a los 150 grados centígrados están cargados de anhídrido sulfuroso. ¿Qué hay bajo esta tierra? ¿Con qué infierno tiene relación este lugar misterioso? ¿A qué planeta corresponden estas imágenes? Son, en realidad, una imagen poco común del litoral italiano. Nos encontramos en Pozzuoli, cerca de Nápoles, en el cráter de un volcán que no ha dicho aún su última palabra, el Solfatara. Estas hojas que caen como nuestros años, estas flores que se marchitan como nuestras horas, estas nubes que se desvanecen como nuestras ilusiones, estos ríos que se hielan como nuestra vida, nos desvelan los secretos de nuestro destino. Chateaubriand sintió y expresó en unas pocas líneas cómo los humanos buscamos a través de los paisajes una imagen semejante a nosotros mismos. Los europeos cuentan con una ventaja excepcional, ya que el continente en el que habitan es un espejo nítido. Los paisajes de una serena dulzura son habituales y en cualquier región resulta fácil entrar en armonía con una naturaleza risueña y acogedora. Este continente poco extenso, pues no representa más que una 1/15 parte de nuestro planeta, está situado entre los paralelos 35 y 75. Esta ubicación privilegiada evita los excesos climáticos. Las temperaturas medias están comprendidas entre los 15 grados bajo cero y los 15 grados en invierno y de 0 a 30 grados en verano. Los océanos y los mares no son ajenos a este fenómeno. El Atlántico, el Mediterráneo y el Báltico circundan el continente y suavizan los climas. En Europa, ningún lugar está a más de 700 kilómetros de una costa. La baja altitud media favoreció el asentamiento de cultivos productivos y variados.
El 44% de la superficie es apto para la agricultura, lo que supone una proporción 3 veces mayor que en América del Norte. Como si de un jardín se tratara, este continente permite a 500 millones de europeos pasear, reencontrarse con la naturaleza y, en ocasiones, también destruirla. Cada año, en Europa, decenas de miles de hectáreas se convierten en paisajes muertos. La causa de los incendios forestales hay que buscarla en el desinterés por cuidar de un patrimonio natural secular. El ciclo de crecimiento del roble es de 250 años. Cuando desciende el nivel de las aguas de los lagos artificiales, se descubren en sus contornos riberas descarnadas. Sumergidas habitualmente, han perdido por esta razón su vegetación y se presentan en forma de franjas desérticas en pleno corazón de un paisaje de tonos verdes. La naturaleza europea, como para desvelar nuestro destino, ha creado también paisajes capaces de excitar nuestra imaginación. En Rumanía, el embalse de la Cu-Rosu es completamente natural. En 1837, una ladera del monte Gilcos se hundió literalmente, creando una presa en el curso del río. El lago que se formó, el Lago Rojo, nos muestra hoy en su superficie el recuerdo del bosque sumergido. Los mortas son robles fosilizados endurecidos y negros, vestigios de un antiguo bosque subboreal que data del año 2000 a.C. Estos troncos conservados bajo un suelo misterioso han sido más tarde utilizados para construir vigas y muebles. La misteriosa tierra protectora es la turba de la Grande Brière, una de las más famosas marismas europeas situada en los límites de Bretaña. El bosque de robles resistió 500 años antes de ser abatido por los vientos del oeste y más tarde cubierto por arrasadoras formaciones de la naturaleza. Pero el origen de la Grande Brière se remonta a una depresión tectónica ocurrida hace 15 millones de años. Hace 10.000 años el mar depositó, antes de retirarse, una arcilla azul en la tierra. La crecida de las aguas provocó la formación de una gran zona pantanosa. La Grande Brière se descubre a orillas del agua. Esta embarcación de fondo plano, maniobrada con la ayuda de una percha, ha sido desde siempre el medio de transporte local. Incluso si hoy en día se le acoplara un motor, esta barca seguiría siendo el mejor vehículo para penetrar en el corazón de las marismas. El núcleo de este lugar de 7.000 hectáreas permanece en estado virgen, compuesto por un mosaico de canales, cañaverales y albuferas.
Los nativos de Brière se instalaron sobre los promontorios rocosos junto a las tierras cultivables. Sus parcelas están situadas a lo largo del canal que bordea la isla. Antaño el nivel del agua dependía directamente del Loira y variaba en función de las mareas. Sus niveles son controlados hoy en día por medio de compuertas. Los excesos de agua son evacuados al estuario del Loira, mientras que en los meses de verano la operación se realiza a la inversa. Si estos nativos cuidan con tal esmero sus marismas, es porque tras el reinado de Luis XVI ellos son sus propietarios y porque durante siglos, para sobrevivir, han explotado estas marismas al máximo. La explotación de juncos es primordial para la construcción de techumbres para las cabañas y para la fabricación de lechos para el ganado. También extraen turba y se dedican al pastoreo. Las vacas y los caballos toman posesión de estas praderas en cuanto se retiran las aguas en primavera. A principios de siglo, los habitantes de Brière no pudieron continuar por más tiempo viviendo de esta tierra paupérrima y decidieron integrarse en la actividad industrial de las poblaciones próximas. Entonces, ¿por qué recorren aún los canales y los cañaverales que parecen no tener nada que ofrecer? La respuesta llega del cielo. Situadas sobre las grandes rutas de migración, las marismas representan un lugar de interés internacional por sus aves acuáticas. Convertidas en parque natural, acogen en invierno a una gran población de patos y de zancudas, garzas reales, cercetas, alcaravanes. 250 especies de aves frecuentan la Gran Brière. Utilizando los puestos de observación entre los juncos, descubrimos la vida secreta del pantano. Durante el día los patos prefieren la tranquilidad de las grandes extensiones de agua como los estuarios, pero el alimento aquí es escaso. Al atardecer regresan a las marismas donde se sacian con el tapiz vegetal rico en moluscos e insectos. Los habitantes de Brière confían en saber preservar su patrimonio y se organizan mejor cada día para aproximar al turismo la originalidad de su región. Sin una mínima extensión de agua en la que reflejarse, el sol imprime su huella en el aspecto de este lugar. Tabernas, una pequeña ciudad española, parece perdida en el extremo del continente. Nos encontramos en Andalucía, la pintoresca región del sur de España. Y por tanto, Tabernas ofrece una imagen diferente. No la ciudad en sí, sino la inmensidad desértica de 12.000 hectáreas situada ante su puerta de entrada.
otras latitudes acogerían voluntariamente el desierto de Tabernas. Este es un lugar único en Europa. Los paisajes desérticos evocan inevitablemente los decorados de los westerns. Este detalle no se les ha escapado a los productores italianos, que han encontrado aquí la forma de poner en escena sus historias de cowboys sin tener que desplazar los equipos al otro lado del Atlántico. Los decoradores han aportado su maestría al paisaje creando ciudades de cartón piedra necesarias para las películas. En su errante peregrinar, las nubes tropiezan con las colinas decorándolas. En esta región rara vez encontramos el cielo cubierto. Una media de 179 días por año, el cielo está despejado y el sol brilla durante más de 3.000 horas anualmente. La captación y utilización de esta energía solar sucederá a la industria cinematográfica. No se puede explotar el turismo en una región tan árida. Entre las plantas que luchan por sobrevivir, algunas xerófilas, únicas en Europa, hunden sus raíces en las grietas del árido suelo. Al abrigo de las perturbaciones meteorológicas procedentes del mar, esta región mantiene un grado de humedad muy bajo. La precipitación media anual se sitúa por debajo de los 250 milímetros, pero a pesar de esto, la zona desertizada no es muy amplia. A unos cientos de kilómetros se encuentra el Campo de las Dalias, área de regadío, donde se extiende la huerta de Europa. En dirección oeste, la nieve de Sierra Nevada ofrece a los españoles los placeres de los deportes de invierno. Lejos de las imágenes típicas de Andalucía, la vista que nos presenta Tabernas ciertamente no es la más hospitalaria, pero tal vez sea la más impactante. El escritor Juan Goytisolo descubrió y adoptó esta región. Mi recorrido por la provincia de Almería en septiembre de 1956 fue en realidad un periplo bautismal. El enfrentamiento con un mundo, una realidad, un paisaje cuya desnudez, violencia y aspereza me atrajeron de forma inmediata. Como si se tratara de la realización de un sueño o de un presentimiento, descubrí la fuerza que emanaba de estas montañas y de estas tierras desérticas, de una soledad devastadora. De la misma manera, un sentimiento de soledad nos invade en el centro de esta gran extensión, donde solo viven los rebaños, y que aquí, en Hungría, se denomina puszta. La palabra puszta significa desértico y designa la estepa más grande de Europa Central, existente en nuestros días. La puszta de Orthovagy. Esta zona de 5.000 hectáreas en pleno corazón de Europa es un lugar protegido, un parque nacional declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO.
Para preservar la tranquilidad de las plantas y de los animales, y en particular de las aves migratorias que aquí hacen escala, existen áreas inaccesibles a los visitantes. En esta zona, en otros tiempos muy extensa, se comenzó en el siglo XVII por fijar las arenas movedizas plantando acacias. Tras esto, la repoblación forestal y el regadío favorecieron el desarrollo de la agricultura. En la época imperial era peligroso cruzar la Pusta. Los viajeros se hacían escoltar por un pelotón de ulanos. Los beitiares, bandidos a caballo envueltos en grandes pieles, constituían la gran amenaza de la estepa. Lo que caracteriza a la estepa es la ausencia de relieves y la aridez del suelo. Lógicamente, el clima es responsable en gran medida de esta aridez. Las temperaturas muy bajas en invierno sobrepasan los 40 grados centígrados en verano. Estas diferencias extremas, unidas a la sequedad, tan solo permiten el desarrollo de pequeñas y duras hierbas, y en consecuencia, solo encontramos en la estepa animales que se contentan con este tipo de alimentación. La pusta de Ortovagi es el dominio del buey gris, característico por su gran cornamenta. Esta especie, antes de ser protegida, estuvo al borde de la extinción. En la pusta encontramos varias razas de perros autóctonos, como el pequeño puli, dócil y rápido, el comondor y el cubás. Actualmente los pastores siguen conduciendo sus rebaños de un pastizal a otro. Se ha creado una jerarquía entre aquellos que dedican su vida al pastoreo. El yujás, pastor de ovejas, no puede hacer uso de un pastizal antes de que lo hayan pacido los bueyes. Los bueyes son cuidados por el guliás, pero el más noble de esta profesión es el sicos, o pastor de caballos. Aún hoy podemos ver al sicos en su tradicional tarea de surcar la estepa con su recua de caballos semisalvajes, levantando una polvareda en el horizonte. A pesar de su gran vegetación, también esta región es denominada desértica, el desierto de Agriates. En esta zona septentrional de Córcega nos enfrentamos al maquis, es decir, una vegetación baja tan densa que impide al hombre progresar. No hay carreteras y existen muy pocos caminos.
Próspero Mérimée, que vivió en Córcega en el siglo XIX, nos ofrece una definición realmente acertada. A esta variedad de bosque cerrado se le ha denominado maquis. Está compuesto por distintos tipos de árboles y arbustos entremezclados, como le gusta a Dios. Únicamente con la ayuda del hacha es capaz el hombre de abrirse camino. El maquis es tan sumamente espeso que ni las mismas cabras pueden penetrar en él. Mérimée apuntó asimismo que un área de estas características es un refugio ideal para cualquiera que huya de la justicia. Pero Agrietes no es solo esto. Las 13.000 hectáreas que componen esta semicircunferencia erróneamente llamada desierto constituyen una zona protegida a lo largo del litoral. 36 kilómetros de costa intacta e inaccesible por carretera la delimitan al norte. Las playas de Agrietes fueron la vía de entrada de los invasores procedentes del continente. Los pueblos en peligro abandonaron sus asentamientos definitivamente en el siglo XVI para replegarse hacia el interior. Los agriates acabaron convirtiéndose en tierras comunales de cultivo y cría de ganado, explotadas por las comunidades vecinas. A comienzos de siglo, la agreste tierra de Agrietes, menos rica que la de las colonias, vio partir a comunidades enteras de lugareños allende los mares. Su explotación se interrumpió por abandono de los agricultores y pastores. Los corrales y rediles fueron abandonados. Deshabitado, Agriate recobró su aspecto original. En la actualidad, en la era del auge inmobiliario, han sido desarrollados programas de protección para que este enclave natural pueda conservar su carácter único y salvaje. A lo largo de la costa oeste, Córcega oculta otros secretos para revelárselos a quienes deseen recorrer sus senderos. Entre Porto, pequeño puerto identificable por su forma cuadrangular, y Piana, situado a algunos kilómetros más al sur, se extiende una zona llamada Ecalanque, donde encontramos un conjunto de rocas, singular por sus formas y su color rojo. Los caminos que recorren estos acantilados nos invitan a visitar este lugar y nos hacen descubrir multitud de rincones de singular encanto. Las rocas son una combinación de granito y pórfido. El color que prevalece en esta diversidad se lo otorga el feldespato.
Sus formas fueron creadas por las distintas diaclasas que seccionaron los bloques de granito que, producto de la erosión, se fueron redondeando y situando de forma desordenada. En esta misma época, otra singular forma de erosión sometió a las rocas a diversas transformaciones. Es el caso del tafoní, o agujero. Se origina a partir de la desaparición de un cristal desarrollado en su interior. Este curioso fenómeno es producto de las alternancias entre hidratación y deshidratación. Secciona las superficies cortándolas en forma de finas escamas. El tafoní provoca un hundimiento en la roca, una cavidad, y en algunos casos la taladra en profundidad, creando refugios naturales utilizados desde siempre por los pastores. El sol, en su recorrido, juega con los agujeros y curvas, decorando las paredes con claroscuros. Más tarde la luz se atenúa, las sombras se alargan y el mundo se transforma. En 1880, Guy de Maupassant quedó fuertemente impresionado por los calanches. En su novela, Una vida, hizo revivir a sus personajes la emoción que sintió unos años atrás. Partieron al amanecer y enseguida se detuvieron frente a un bosque de granito púrpura. Allí había picos, columnas, campanarios, figuras sorprendentemente modeladas por el tiempo, el viento devastador y la bruma del mar. Algunas de hasta 300 metros de altura, delgadas, redondas, torcidas, encorvadas, deformes, imprevistas, fantásticas. Estas sorprendentes rocas semejan árboles, plantas, bestias, monumentos, hombres, diablos cornudos, inmensos pájaros, todo un pueblo monstruoso, un zoológico de pesadilla petrificado por el deseo de algún dios extravagante. Al atardecer en Piana, los colores en los que se confunden tierra y mar parecen sustraídos de algún cuadro. El Badense se presenta como todo lo contrario. En principio, se define como la negación. Negación del color, de las formas, del relieve. Negación de la propia identidad. El Badense no es ni mar ni tierra. En cuanto a su nacionalidad, está ligado a 3 países a lo largo de 450 kilómetros de costa: Dinamarca, los Países Bajos y Alemania. Más tarde, el Badense muestra una imagen más personal, pero terriblemente efímera. Como si de la pizarra de un estudiante se tratara, el mar cada 12 horas lo borra y lo dibuja de nuevo de forma diferente. Con cada marea las aguas invaden el llamado Bad, un espacio anfibio en ocasiones sumergido hasta 20 kilómetros de profundidad, para más tarde retirarse y permitirnos descubrir la vida animal y vegetal adaptada a tan singulares condiciones. El mar arrastra los sedimentos. Los más finos se depositan al comienzo del ciclo, allí donde la velocidad del agua es más lenta. Así se crea una zona llamada Baden fangoso, en la que la finura de los granos impide la filtración del agua. Las bacterias que se desarrollan en este limo pobre en oxígeno descomponen las sustancias orgánicas. Este proceso le da su característico olor a huevo podrido y su tonalidad azul negruzca. En el otro extremo de la cadena alimentaria, un centenar de especies de aves acuáticas disfrutan de este biotopo, uno de los más productivos del mundo. Numerosas reservas naturales se encuentran diseminadas a lo largo de la costa, ofreciendo a los animales zonas de descanso y de reproducción.
Una vez adulto, el tarro blanco no necesitará sumergirse para protegerse de las voraces gaviotas. A aquellos que parten a la búsqueda de insectos o crustáceos, su plumaje veteado y su pico carmesí no les permite pasar inadvertidos en la monotonía del entorno. El Badense no es tan uniforme como parece. Por el contrario, ofrece una gran variedad, ya que se trata de una zona de transición. Para su creación es indispensable que haya tras él un territorio llano. El paso a las distintas zonas se realiza sin ningún sobresalto. Más allá, el mar se acerca a los Marschen, tierras bajas y fértiles ganadas al océano. Estas extensiones herbosas, con las que el mar se topa ocasionalmente, se llaman campos salados. Tanto para las plantas como para los animales, la abundancia de sal, incluso en el suelo, supone una condición de vida extrema a la que deben adaptarse. Un eider adulto ingiere entre 40 y 50 gramos de sal diarios, es decir, entre el 2 y el 3% de su peso. Los animales de cría que pastan en los campos salados no consumen tanta sal, pero su carne presenta un particular gusto salado. El sabor de esta barnacla es muy apreciado, tal vez porque esta ave es herbívora. Pero esto también supone un problema, ya que cuando una bandada de estos patos se posa sobre un campo, son necesarias varias semanas para que la hierba vuelva a crecer lo suficiente para los rebaños. Al igual que el mar, el viento juega un papel importante en el Bad. Desplaza la arena que se ha depositado durante largo tiempo, formando una hilera de dunas. Para el asentamiento de las dunas, la vegetación es indispensable. La grama y la arenaria, también conocida bajo el nombre de oyat, son las más comunes. Bajo estas condiciones, las dunas pueden alcanzar hasta 30 metros de altura y formar islas. De acuerdo con su formación, las islas se desplazan a lo largo del tiempo. La isla de Sil es más estable, ya que se formó a partir de un resto de continente. Situada en el extremo del Bad, forma junto con las otras islas una muralla que la protege de las olas y de las fuertes corrientes marinas. En el Badense, el deseo del hombre de unir las islas a la tierra queda patente en los denominados Landungen. Estos diques están formados por dos hileras de estacas y ramaje seco que retienen los sedimentos cuando el mar se retira. Tras esto, los canales de drenaje favorecen la desecación y así las tierras avanzan lentamente. Pero no es fácil contener el mar, y cuando las mareas son más vivas, el mar regresa para intentar recuperar los espacios perdidos. La única forma de proteger el territorio que queda a sus espaldas es la construcción de diques. Los primeros datan del año 1000 y tienen poco que ver con los de hoy en día, cuyos cimientos llegan a medir 70 metros. ¿Pero será esto suficiente? Los expertos afirman que en la actualidad el mar está subiendo de nivel y que tarde o temprano la costa será devastada por una sucesión de fuertes mareas que se tragarán los diques y parte de la planicie costera.
Otros especialistas advierten sobre los efectos nocivos del hombre sobre el Wadensee. El turismo y la contaminación amenazan el equilibrio ecológico. Los expertos insisten en que hay motivos de alarma, pero la contaminación es tan alta que algunos han llegado a pronosticar la muerte próxima de este biotopo. Más al norte, la denominada dorsal escandinava no presenta de momento estos problemas. Situada en el corazón de los 1.700 kilómetros que constituyen la cadena montañosa de Escandinavia, el Femundsmarka está prácticamente despoblado. Parque nacional situado en la frontera entre Noruega y Suecia, el Femundsmarka es uno de los lugares más protegidos de Europa. El turismo es prácticamente inexistente, ya que el invierno en estas montañas es largo. Comienza a finales de agosto y termina a finales de mayo. En julio, el mes más cálido, las temperaturas medias se sitúan por debajo de los 10 grados centígrados. Como vestigio de la masa glaciar que cubría el norte de Europa en la era cuaternaria, numerosos lagos ocupan los valles de esta cadena montañosa. A diferencia de los lagos finlandeses que se encuentran en las llanuras, estos están encerrados entre montañas y son, por lo tanto, más alargados y profundos. Con 514 metros de profundidad, el lago Hornindal, en Noruega, es el más profundo de Europa, pero aquí, en el parque de Femundsmarka, se le denomina Femunden. El lago permanece helado en invierno y adopta la forma de una gran pista plana y blanca de más de 50 kilómetros de longitud. En forma líquida, helada o en forma de nieve, el agua juega con toda libertad. La nieve virgen que recubre el suelo es testigo del aislamiento de esta región. La presencia de cualquier animal se detecta rápidamente por las huellas de sus patas en la nieve. El mirlo acuático es un pájaro frágil que gusta de este mundo tranquilo. Ni tan siquiera en invierno abandona la región. Cubierta de nieve, la tierra ofrece pocos alimentos. Es necesario, por tanto, buscarlos en el agua en forma de insectos acuáticos. Para ello, el mirlo no duda en sumergirse. Tal vez tomando como ejemplo al mirlo, los escandinavos, defraudados ante lo que la tierra ofrecía, se hicieron a la mar hace más de 1000 años. Cuando en el siglo IX llegaron a esta isla, apreciaron de inmediato que esta tierra se encontraba aún más helada que la suya. La llamaron Islandia, la tierra de hielo. Hoy en día los glaciares ocupan el 11% del territorio de la isla.
Azotada por las corrientes polares y oceánicas, Islandia soporta generalmente temperaturas frías, aunque más suaves en invierno que en los territorios continentales situados en la misma latitud. El clima no resulta adecuado para la agricultura. Esta se practica tan solo en el 1% del territorio, dejando para la cría de ganado y en especial para las 700.000 ovejas que pastan en libertad las zonas poco fértiles. Asimismo, las ciudades cubren solo una pequeña parte de la superficie de la isla. La población no llega a los 250.000 habitantes y se reagrupa en localidades próximas a la costa, como Reykjavik, que acoge a más de la mitad de los islandeses. La esperanza de vida en Islandia se sitúa entre las más altas del mundo, pero con una densidad de 2,4 habitantes por kilómetro cuadrado, es el país menos poblado de Europa. El resto de Islandia es la nada. Espacios enormes cubiertos de guijarros, decorados lunares que los astronautas americanos visitaron para su entrenamiento. A excepción de los jardines de las ciudades y de algunas pequeñas zonas boscosas, los árboles apenas se encuentran en la isla. Este paisaje desolado se debe en gran medida a las cenizas arrojadas por las erupciones volcánicas que la isla ha conocido a lo largo de los últimos siglos. En estas grandes extensiones yermas solo crecen musgos y líquenes. Bajo estos campos de lava, todavía se siente próxima la presencia del magma que en la era terciaria provocó el nacimiento de Islandia en medio del océano. Aún hoy en día, la isla continúa ensanchándose y elevándose sobre las aguas. Las fuentes termales se cuentan por cientos. Del suelo surgen emanaciones de gas y columnas de vapor y agua caliente. Este potencial geotérmico no es tan solo decorativo. Los islandeses han encontrado en él una forma de calefacción que utilizan en su vida diaria y lo aprovechan para sus cultivos de invernadero. Entre estos campos de lava se encuentra un gran desierto llamado Odadaraun, el desierto de los crímenes. Este nombre está ligado a la historia de este lugar, pero también a su leyenda. Antes del siglo XIII, el Alþing, el primer parlamento del mundo, dirigió la sociedad islandesa. Sin policías ni verdugos que aseguraran el cumplimiento de la ley, el país recurrió al destierro como castigo para los malhechores. Perseguidos por doquier, estos se vieron obligados a alejarse de las ciudades y a buscar refugio en los inmensos campos yermos. En el desierto de Odadaraun crece un líquen comestible llamado cetraria, que les permitió sobrevivir aunque en condiciones infrahumanas. Cada viajero que se aventuraba en estas zonas se convertía en una posible víctima. Las leyendas exageraron los relatos sobre estos peligrosos encuentros y definieron este desierto como una zona terrorífica. Hoy en día puede recorrerse el desierto sin temor, si bien la atmósfera permanece cargada por el recuerdo de los proscritos. El paisaje mineral provoca una cierta angustia y el caminante no puede evitar la sensación de peligro. La dificultad para avanzar en este terreno tan irregular, los saltos de los torrentes glaciares, la ausencia de población en estas inmensas extensiones, dejan al viajero que desea conocer Islandia en profundidad absolutamente desnudo y solo, incomparablemente solo.
Maravillas de Europa. Paisajes extraordinarios. La tierra está caliente, muy caliente. En la antigüedad, los griegos llegaron aquí y llamaron a esta región los campos flegreos, es decir, ardientes. De igual manera, pudieron hacer referencia al olor, ya que junto a estas bocas amarillentas la atmósfera es irrespirable. Los vapores que se elevan desde el suelo a una temperatura superior a los 150 grados centígrados están cargados de anhídrido sulfuroso. ¿Qué hay bajo esta tierra? ¿Con qué infierno tiene relación este lugar misterioso? ¿A qué planeta corresponden estas imágenes? Son, en realidad, una imagen poco común del litoral italiano. Nos encontramos en Pozzuoli, cerca de Nápoles, en el cráter de un volcán que no ha dicho aún su última palabra, el Solfatara. Tabernas ofrece una imagen diferente. No la ciudad en sí, sino la inmensidad desértica de 12.000 hectáreas situada ante su puerta de entrada. Otras latitudes acogerían voluntariamente el desierto de Tabernas. Este es un lugar único en Europa. Los paisajes desérticos evocan inevitablemente los decorados de los westerns. Este detalle no se les ha escapado a los productores italianos que han encontrado aquí la forma de poner en escena sus historias de cowboys sin tener que desplazar los equipos al otro lado del Atlántico. Los decoradores han aportado su maestría al paisaje creando ciudades de cartón piedra necesarias para las películas. En su errante peregrinar, las nubes tropiezan con las colinas decorándolas. En esta región rara vez encontramos el cielo cubierto. Una media de 179 días por año, el cielo está despejado y el sol brilla durante más de 3.000 horas anualmente. La captación y utilización de esta energía solar sucederá a la industria cinematográfica. No se puede explotar el turismo en una región tan árida. Entre las plantas que luchan por sobrevivir, algunas xerófilas, únicas en Europa,
Hunden sus raíces en las grietas del árido suelo. Al abrigo de las perturbaciones meteorológicas procedentes del mar, esta región mantiene un grado de humedad muy bajo. La precipitación media anual se sitúa por debajo de los 250 milímetros, pero a pesar de esto, la zona desertizada no es muy amplia. Tierra. ¿Con qué infierno tiene relación este lugar misterioso? ¿A qué planeta corresponden estas imágenes? Son, en realidad, una imagen poco común del litoral italiano. Nos encontramos en Pozzuoli, cerca de Nápoles, en el cráter de un volcán que no ha dicho aún su última palabra, el Solfatara. Estas hojas que caen como nuestros años, estas flores que se marchitan como nuestras horas, estas nubes que se desvanecen como nuestras ilusiones, estos ríos que se hielan como nuestra vida, nos desvelan los secretos de nuestro destino. Chateaubriand sintió y expresó en unas pocas líneas cómo los humanos buscamos a través de los paisajes una imagen semejante a nosotros mismos. Los europeos cuentan con una ventaja excepcional, ya que el continente en el que habitan es un espejo nítido. Los paisajes de una serena dulzura son habituales y en cualquier región resulta fácil entrar en armonía con una naturaleza risueña y acogedora. Este continente poco extenso, pues no representa más que una 1/15 parte de nuestro planeta, está situado entre los paralelos 35 y 75. Esta ubicación privilegiada evita los excesos climáticos. Las temperaturas medias están comprendidas entre los 15 grados bajo cero y los 15 grados en invierno y de 0 a 30 grados en verano. Mi recorrido por la provincia de Almería en septiembre de 1956 fue en realidad un periplo bautismal. El enfrentamiento con un mundo, una realidad, un paisaje cuya desnudez, violencia y aspereza me atrajeron de forma inmediata. Como si se tratara de la realización de un sueño o de un presentimiento, descubrí la fuerza que emanaba de estas montañas y de estas tierras desérticas, de una soledad devastadora. De la misma manera, un sentimiento de soledad nos invade en el centro de esta gran extensión, donde solo viven los rebaños, y que aquí, en Hungría, se denomina puszta. La palabra puszta significa desértico y designa la estepa más grande de Europa Central, existente en nuestros días. La puszta de Orthovagy.
Esta zona de 5.000 hectáreas en pleno corazón de Europa es un lugar protegido, un parque nacional declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO. Para preservar la tranquilidad de las plantas y de los animales, y en particular de las aves migratorias que aquí hacen escala, existen áreas inaccesibles a los visitantes. En esta zona, en otros tiempos muy extensa, se comenzó en el siglo XVII por fijar las arenas movedizas plantando acacias. Tras esto, la repoblación forestal y el regadío favorecieron el desarrollo de la agricultura. En la época imperial era peligroso cruzar la Pusta. Los viajeros se hacían escoltar por un pelotón de ulanos. Los beitiares, bandidos a caballo envueltos en grandes pieles, constituían la gran amenaza de la estepa. Lo que caracteriza a la estepa es la ausencia de relieves y la aridez del suelo. Lógicamente, el clima es responsable en gran medida de esta aridez. Las temperaturas muy bajas en invierno sobrepasan los 40 grados centígrados en verano. Estas diferencias extremas, no la ciudad en sí, sino la inmensidad desértica de 12.000 hectáreas situada ante su puerta de entrada. Otras latitudes acogerían voluntariamente el desierto de Tabernas. Este es un lugar único en Europa. Los paisajes desérticos evocan inevitablemente los decorados de los westerns. Este detalle no se les ha escapado a los productores italianos que han encontrado aquí la forma de poner en escena sus historias de cowboys sin tener que desplazar los equipos al otro lado del Atlántico. Los decoradores han aportado su maestría al paisaje creando ciudades de cartón piedra necesarias para las películas. En su errante peregrinar, las nubes tropiezan con las colinas decorándolas. En esta región rara vez encontramos el cielo cubierto. Una media de 179 días por año, el cielo está despejado y el sol brilla durante más de 3.000 horas anualmente. La captación y utilización de esta energía solar sucederá a la industria cinematográfica. No se puede explotar el turismo en una región tan árida. Entre las plantas que luchan por sobrevivir, algunas xerófilas, únicas en Europa, hunden sus raíces en las grietas del árido suelo. Al abrigo de las perturbaciones meteorológicas procedentes del mar, esta región mantiene un grado de humedad muy bajo. La precipitación media anual se sitúa por debajo de los 250 milímetros, pero a pesar de esto, la zona desertizada no es muy amplia. En estas grandes extensiones yermas solo crecen musgos y líquenes.
Bajo estos campos de lava, todavía se siente próxima la presencia del magma que en la era terciaria provocó el nacimiento de Islandia en medio del océano. Aún hoy en día, la isla continúa ensanchándose y elevándose sobre las aguas. Las fuentes termales se cuentan por cientos. Del suelo surgen emanaciones de gas y columnas de vapor y agua caliente. Este potencial geotérmico no es tan solo decorativo. Los islandeses han encontrado en él una forma de calefacción que utilizan en su vida diaria y lo aprovechan para sus cultivos de invernadero. Entre estos campos de lava se encuentra un gran desierto llamado Odadaraun, el desierto de los crímenes. Este nombre está ligado a la historia de este lugar, pero también a su leyenda. Antes del siglo XIII, el Alþing, el primer parlamento del mundo, dirigió la sociedad islandesa. Sin policías ni verdugos que aseguraran el cumplimiento de la ley, el país recurrió al destierro como castigo para los malhechores. Perseguidos por doquier, estos se vieron obligados a alejarse de las ciudades y a buscar refugio en los inmensos campos yermos. En el desierto de Odadaraun crece un líquen comestible llamado cetraria, que les permitió sobrevivir aunque en condiciones infrahumanas. Cada viajero que se aventuraba en estas zonas se convertía en una posible víctima. Las leyendas exageraron los relatos sobre estos peligrosos encuentros y definieron este desierto como una zona terrorífica. Hoy en día puede recorrerse el desierto sin temor, si bien la atmósfera permanece cargada por el recuerdo de los proscritos. El paisaje mineral provoca una cierta angustia y el caminante no puede evitar la sensación de peligro. La dificultad para avanzar en este terreno tan irregular, los saltos de los torrentes glaciares, la ausencia de población en estas inmensas extensiones, dejan al viajero que desea conocer Islandia en profundidad maravillas de Europa. Paisajes extraordinarios. La tierra está caliente, muy caliente. En la antigüedad, los griegos llegaron aquí y llamaron a esta región los campos flegreos, es decir, ardientes. De igual manera, pudieron hacer referencia al olor, ya que junto a estas bocas amarillentas la atmósfera es irrespirable. Los vapores que se elevan desde el suelo a una temperatura superior a los 150 grados centígrados están cargados de anhídrido sulfuroso. ¿Qué hay bajo esta tierra? ¿Con qué infierno tiene relación este lugar misterioso? ¿A qué planeta corresponden estas imágenes? Son, en realidad, una imagen poco común del litoral italiano. Nos encontramos en Pozzuoli, cerca de Nápoles, en el cráter de un volcán que no ha dicho aún su última palabra, el Solfatara.
La nieve virgen que recubre el suelo es testigo del aislamiento de esta región. La presencia de cualquier animal se detecta rápidamente por las huellas de sus patas en la nieve. El mirlo acuático es un pájaro frágil que gusta de este mundo tranquilo. Ni tan siquiera en invierno abandona la región. Cubierta de nieve, la tierra ofrece pocos alimentos. Es necesario, por tanto, buscarlos en el agua en forma de insectos acuáticos. Para ello, el mirlo no duda en sumergirse. Tal vez tomando como ejemplo al mirlo, los escandinavos, defraudados ante lo que la tierra ofrecía, se hicieron a la mar hace más de 1000 años. Cuando en el siglo IX llegaron a esta isla, apreciaron de inmediato que esta tierra se encontraba aún más helada que la suya. La llamaron Islandia, la tierra de hielo. Hoy en día los glaciares ocupan el 11% del territorio de la isla. Azotada por las corrientes polares y oceánicas, Islandia soporta generalmente temperaturas frías, aunque más suaves en invierno que en los territorios continentales situados en la misma latitud. El clima no resulta adecuado para la agricultura. Esta se practica tan solo en el 1% del territorio, dejando para la cría de ganado y en especial para las 700.000 ovejas que pastan en libertad las zonas poco fértiles. Asimismo, las ciudades cubren solo una pequeña parte de la superficie de la isla. La población no llega a los 250.000 habitantes y se reagrupa en localidades próximas a la costa, como Reykjavik, que acoge a más de la mitad de los islandeses. La esperanza de vida en Islandia se sitúa entre las más altas del mundo, pero con una densidad de 2,4 habitantes por kilómetro cuadrado, es el país menos poblado de Europa. El resto de Islandia es la nada. Espacios enormes cubiertos de guijarros, decorados lunares que los visitantes. En esta zona, en otros tiempos muy extensa, se comenzó en el siglo XVII por fijar las arenas movedizas plantando acacias. Tras esto, la repoblación forestal y el regadío favorecieron el desarrollo de la agricultura. En la época imperial era peligroso cruzar la Pusta. Los viajeros se hacían escoltar por un pelotón de ulanos. Los beitiares, bandidos a caballo envueltos en grandes pieles, constituían la gran amenaza de la estepa. Lo que caracteriza a la estepa es la ausencia de relieves y la aridez del suelo. Lógicamente, el clima es responsable en gran medida de esta aridez. Las temperaturas muy bajas en invierno sobrepasan los 40 grados centígrados en verano. Estas diferencias extremas, unidas a la sequedad, tan solo permiten el desarrollo de pequeñas y duras hierbas, y en consecuencia, solo encontramos en la estepa animales que se contentan con este tipo de alimentación. La pusta de Ortovagi es el dominio del buey gris, característico por su gran cornamenta. Esta especie, antes de ser protegida, estuvo al borde de la extinción.
En la Pusta encontramos varias razas de perros autóctonos, como el pequeño Puli, dócil y rápido, el Komondor y el Kubash. Actualmente los pastores siguen conduciendo sus rebaños de un pastizal a otro. Se ha creado una jerarquía entre aquellos que dedican su vida al pastoreo. El Yuhas, pastor. La Pusta de Ortobagui es el dominio del buey gris, característico por su gran cornamenta. Esta especie, antes de ser protegida, estuvo al borde de la extinción. En la Pusta encontramos varias razas de perros autóctonos, como el pequeño Puli, dócil y rápido, el Komondor y el Kubash. Actualmente los pastores siguen conduciendo sus rebaños de un pastizal a otro. Se ha creado una jerarquía entre aquellos que dedican su vida al pastoreo. El Yuhas, pastor de ovejas, no puede hacer uso de un pastizal antes de que lo hayan pacido los bueyes. Los bueyes son cuidados por el guliás, pero el más noble de esta profesión es el sicos, o pastor de caballos. Aún hoy podemos ver al sicos en su tradicional tarea de surcar la estepa con su recua de caballos semisalvajes, levantando una polvareda en el horizonte. A pesar de su gran vegetación, también esta región es denominada desértica, el desierto de Agriates. En esta zona septentrional de Córcega, Europa, hunden sus raíces en las grietas del árido suelo. Al abrigo de las perturbaciones meteorológicas procedentes del mar, esta región mantiene un grado de humedad muy bajo. La precipitación media anual se sitúa por debajo de los 250 milímetros. Pero a pesar de esto, la zona desertizada no es muy amplia. A unos cientos de kilómetros se encuentra el Campo de las Dalias, área de regadío, donde se extiende la huerta de Europa. En dirección oeste, la nieve de Sierra Nevada ofrece a los españoles los placeres de los deportes de invierno. Lejos de las imágenes típicas de Andalucía, la vista que nos presenta Tabernas ciertamente no es la más hospitalaria, pero tal vez sea la más impactante. El escritor Juan Goytisolo descubrió y adoptó esta región.
Mi recorrido por la provincia de Almería en septiembre de 1956 fue en realidad un periplo bautismal. El enfrentamiento con un mundo, una realidad, un paisaje cuya desnudez, violencia y aspereza me atrajeron de forma inmediata. Como si se tratara de la realización de un sueño o de un presentimiento, descubrí la fuerza que emanaba de estas montañas y de estas tierras desérticas, de una soledad devastadora. De la misma manera, un sentimiento de soledad nos invade en el centro de esta gran extensión, donde solo viven los rebaños, y que aquí, en Hungría, se denomina puszta. La palabra puszta significa desértico y designa la estepa más grande de Europa Central, existente en nuestros días, la puszta de Orthovagy. Esta zona de 5.000 hectáreas en pleno corazón de Europa es un lugar protegido. Más tarde la luz se atenúa, las sombras se alargan y el mundo se transforma. En 1880, Guy de Maupassant quedó fuertemente impresionado por los calanches. En su novela, Una vida, hizo revivir a sus personajes la emoción que sintió unos años atrás. Partieron al amanecer y enseguida se detuvieron frente a un bosque de granito púrpura. Allí había picos, columnas, campanarios, figuras sorprendentemente modeladas por el tiempo, el viento devastador y la bruma del mar. Algunas de hasta 300 metros de altura, delgadas, redondas, torcidas, encorvadas, deformes, imprevistas, fantásticas. Estas sorprendentes rocas semejan árboles, plantas, bestias, monumentos, hombres, diablos cornudos, inmensos pájaros, todo un pueblo monstruoso, un zoológico de pesadilla petrificado por el deseo de algún dios extravagante. Al atardecer en Piana, los colores en los que se confunden tierra y mar parecen sustraídos de algún cuadro. El badense se presenta como todo lo contrario. En principio, se define como la negación. Negación del color, de las formas, del relieve. Negación de la propia identidad. El badense no es ni mar ni tierra. En cuanto a su nacionalidad, está ligado a 3 países a lo largo de 450 kilómetros de costa: Dinamarca, los Países Bajos y Alemania. Más tarde, el badense muestra una imagen más personal, pero terriblemente efímera. Como si de la pizarra de un estudiante se tratara, el mar cada 12 horas lo borra y lo dibuja de nuevo de forma diferente. Con cada marea las aguas invaden el llamado Bad, un espacio anfibio en ocasiones sumergido hasta 20 kilómetros de profundidad, para más tarde retirarse y permitirnos descubrir la vida en